En pos de una estrella de Bárbara Cartland, capítulo 4. Cuando Tarina despertó y vio que uno de sus zapatos se deslizaba de un extremo al otro de su camarote, comprendió que navegaban por un mar muy picado. Su primer pensamiento fue si resistiría aquel movimiento sin marearse. El segundo, cómo estaría Betty. Consultó su reloj y vio que había dormido mucho más de la cuenta, pero se había sentido muy cansada al irse a la cama. No solo se trataba del cansancio producido por un exceso de actividad, sino también por la excitación. Uno de los camareros le trajo una deliciosa cena en una bandeja. Como era de esperar, el marqués tenía un excelente cocinero a bordo, y ella comió más de lo que acostumbraba a cenar en su casa. Una vez que dejó listo todo lo que Betty necesitaría al irse a la cama, desempacó uno de los baúles de ropa que Betty le había regalado en su casa de la Plaza Belgrave. De acuerdo con lo que había podido juzgar por el vestido negro que llevaba puesto, esperaba encontrar algunos lindos vestidos, pero lo que no supuso fue que Betty, al terminar su luto, había descartado toda su ropa, y no solo había los vestidos. También había enaguas de seda, en todos los tonos imaginables de lila, sino también camisones del color de las violetas de Parma, y ropa interior blanca, adornada con encajes entreverados con cintas de color malva. Como Tarina sabía bien, en la época de luto se consideraba elegante usar cintas moradas en casi todo, en las fundas de las almohadas, en las camisas y hasta en los vestidos. Pero no esperaba encontrar los numerosos camisones de exquisita seda y suave muselina que Betty había descartado. Debido a que incluso una delgada tira de cinta significaba luto, había decidido no volver a ponerse ni una sola de aquellas prendas. Cuando desempacaba, Tarina no cesaba de preguntarse: ¿cómo puedo ser tan afortunada? Gracias, gracias, Dios mío, por ser tan bondadoso conmigo. Sentía como si su madre le estuviera sonriendo, complacida de que ahora pudiera tener todas las cosas de las que ella misma había disfrutado de jovencita, antes de casarse por amor con un clérigo pobre. Jamás se había arrepentido de haberlo hecho, pero algunas veces decía con cierta tristeza que le hubiera gustado que su hija tuviera todo aquello que ella había tenido y disfrutado cuando era joven. No solo la buena ropa, sino también los bailes, las fiestas, los caballos, las cacerías y, desde luego, la presentación ante la reina. Yo soy muy feliz tal como soy, mamá, le había dicho Tarina poco antes de que muriera. Pero cuando se quedó sola, con su padre abrumado por el dolor, sin tener ya con quién reír ni con quién hablar, había comenzado a echar de menos a su madre con una intensidad tal que por momentos se convertía en dolor físico. Cuando terminó de desempacar, se puso un camisón de la más fina seda y adornado alrededor del cuello y del ruedo con varias hileras de volantes de encaje valenciano. Casi podría ir con él a un baile, se dijo al mirarse en el espejo. Entonces recordó que era solo una doncella, y pensó que si alguien la hubiera visto en esos momentos, habría comprendido que no era lo que pretendía ser. Por fortuna, no había nadie que pudiera verla, ni otras doncellas que sospecharan algo. Cuando se metió en la cama, sintiéndose como una princesa de cuento de hadas, antes de dormirse, volvió a elevarle a Dios una plegaria de gratitud porque la había guiado hasta Betty. Ahora pensó: ya no tengo miedo y me siento muy feliz de estar aquí. Debido a que todo era emocionante, le había costado trabajo conciliar el sueño, pero ahora se apresuró a vestirse y pensó que debía pedirle a Hunt o a alguno de los camareros que llamaran a la puerta de su camarote todas las mañanas para no quedarse dormida. Sin embargo, su premura resultó innecesaria, porque cuando llegó al camarote de Betty, la encontró medio dormida y decidida a seguir en la cama. Vete, Tarina, le dijo. Si te imaginas que voy a levantarme, estás muy equivocada. ¿Estás mareada, querida? No, pero estoy segura que si me moviera me marearía, contestó Betty. Me quedaré en la cama y espero que todos los demás hagan lo mismo. Creo que será mejor que vaya a ver si Lady Millicent necesita algo. Espero que ella sí se haya mareado, exclamó Betty de forma poco caritativa. Entonces, como si no quisiera reír por temor a que eso pudiera marearla, cerró los ojos y se dio vuelta para que la tenue luz que asomaba a través de las cortinas azules que cubrían las claraboyas no llegara hasta ella. Tarina salió del camarote y cerró la puerta con suavidad. Llamó a la puerta de Lady Millicent. Como no recibió respuesta, la abrió y entró. No cabía la menor duda de que milady estaba profundamente dormida.
Al mirar a través del camarote, Tarina vio un frasco de aspecto sospechoso colocado sobre la mesa que había junto a la cama. Supuso que contenía láudano o alguna otra preparación para dormir. Ella sabía que las damas de la alta sociedad solían tranquilizarse con pociones semejantes, que su madre siempre había considerado muy peligrosas. En una época Betty había tenido una institutriz y Tarina había compartido sus lecciones. La institutriz sufría jaquecas. Siempre que le atacaba una, tomaba una cucharadita de láudano y se acostaba. Entonces las dos chiquillas sabían que disponían de varias horas de libertad, de las que podían disfrutar hasta que la señorita Gordon despertara. Tarina cerró la puerta con cuidado y pensó que como nadie requería sus servicios, podía sentirse como una mujer libre. Al alejarse se encontró con un camarero que avanzaba con paso tambaleante por el pasillo. «Buenos días, mademoiselle», le dijo. «¿Está usted lista para desayunar? ¿O prefiere no tomar nada?» «La verdad es que tengo mucha hambre», contestó Tarina. El camarero sonrió. «Se lo traeré en un abrir y cerrar de ojos». Tarina se dirigió a su camarote y se tendió en la cama. Había notado para entonces que el marqués había diseñado 10 camarotes para el yate, 4 de los cuales eran comparativamente pequeños, como el suyo. El camarote contiguo que nadie ocupaba estaba lleno de baúles y maletas vacíos. El de Tarina era muy compacto, muy limpio y a ella le parecía muy bonito. La cama era individual, a diferencia de las de Betty y Lady Millicent, que eran matrimoniales. Como en los otros camarotes, todo estaba adosado a las paredes. Había un armario, un tocador, una cajonera y un lavamanos. El camarote estaba pintado en tono verde pálido, y cuando Tarina estaba en la cama sentía como si estuviera debajo del mar. El camarero le sirvió un desayuno consistente en tocino, huevos y salchichas. Era mucho más abundante del que ella solía tomar en casa, ya que además del plato principal había miel y mermelada, bollos calientes, tostadas, así como un plátano y una mandarina. «Cuando lleguemos a tierras asoleadas podrá usted comer también fresas», le informó el camarero, como si estuviera prometiéndole una golosina a un niño. «¿En enero?», preguntó ella con asombro. «Espere y verá», contestó él, «y en la India también podrá comer mangos». Cuando el hombre se marchó, Tarina lanzó un suspiro de placer. Entonces, debido a que todo era tan emocionante, sintió que no podía quedarse quieta. Quería ver el mar, con las olas estrellándose contra la proa. Su padre le había descrito con frecuencia las tormentas con las que se había topado en la bahía de Vizcaya, y aunque ella esperaba que ésta no fuera peligrosa, sintió que debía tratar de disfrutarla como una nueva experiencia. «¿Te das cuenta, papá?», dijo con voz alta, como si su padre se encontrara presente, «de que estoy viviendo todas las cosas sobre las cuales solíamos hablar. Me están sucediendo realmente. Solo quisiera que estuviéramos aquí los dos, tú y yo». Sintió que se le oprimía el corazón al comprender que lo que echaba de menos con desesperación, ahora que su padre estaba muerto, era la forma en que él estimulaba su mente y su imaginación. Muchas personas debieron pensar que debía ser sumamente aburrido para una jovencita vivir en un pueblo tan tranquilo como el suyo, con tan pocas personas con quien hablar, excepto su padre. Pero una vez que él se recuperó de la impresión de haber perdido a su esposa, Tarina descubrió que cada momento que pasaba a su lado era un gran deleite. Él le hablaba como si fuera su contemporánea, como si tuviera su misma edad, y como era un hombre muy inteligente, hacía que todas sus discusiones resultaran emocionantes. «Si estuvieras conmigo, papá», dijo ella ahora, «podrías decirme todo lo que quiero saber sobre Siam cuando lleguemos. Pero primero hablaríamos del Mediterráneo, del Canal de Suez y del Mar Rojo». Su padre había asistido a la inauguración del Canal de Suez cuando acababa de salir de Oxford. Al terminar sus estudios universitarios, se había empleado como tutor de un joven muy rico, cuyos padres decidieron enviarlo a Suez en su compañía porque consideraron que sería una buena experiencia para él. También había sido una gran experiencia para su padre, que le describió a Tarina la ceremonia de inauguración encabezada por la emperatriz Eugenia de Francia, y la excitación que había producido en todos. El hecho de ver los barcos con sus banderas ondeando al viento, moverse en procesión a través del canal. «Debo recordar todo lo que me dijiste, papá», declaró Tarina con voz alta, «pero lo primero que debo hacer es ver el mar embravecido». Sacó del guardarropa su pesado abrigo de forrado de piel.
Como comprendió que resultaría imposible conservar puesto un sombrero si el viento era muy fuerte, buscó en su baúl un velo de gasa negra, con el que se envolvió la cabeza. Después se lo ató alrededor del cuello, de modo que enmarcara su pequeño rostro. Se abotonó el abrigo y se dirigió hacia la escalerilla. Pensó que como aún era temprano, no era probable que hubiera nadie por allí. Sospechaba que la mayoría de los invitados del marqués debían haber tomado el desayuno en su propio camarote, si es que estaban en condiciones de comer algo. El día anterior, una rápida mirada le había bastado para tener una idea sobre la distribución general del yate, por lo cual ahora encontró sin dificultad la puerta que se abría hacia la cubierta. Le costó trabajo abrirla, a causa de la violencia del viento, pero finalmente logró hacerlo. Entonces salió a la cubierta y se quedó como hechizada ante lo que veía. El yate se abría paso a través de un mar cubierto de blanca espuma, y aunque soplaba un fuerte viento, un sol pálido trataba de atravesar las nubes grises. La escena era tan bella, tan majestuosa, que Tarina se quedó contemplándola por largo tiempo antes de atreverse, con sumo cuidado, a avanzar un poco por la cubierta. Manteniéndose pegada a la superestructura, continuó avanzando hasta que llegó a un punto desde donde no era posible ver las olas que rompían contra la proa. El barco subía y bajaba con fuerza, sacudido por el oleaje. No se atrevió a acercarse más a la proa, porque una enorme cantidad de agua bañaba la cubierta y se retiraba a toda prisa. Permaneció largo tiempo apoyada contra su espalda, sintiendo cómo el viento la sacudía los pequeños mechones de cabello que escapaban de su velo de gasa negra. Era una sensación emocionante, y sintió como si la majestuosidad de la escena borrara no solo su temor de ser descubierta, sino también su temor al futuro. Debía haber tenido suficiente fe como para no sentirme asustada, se reprochó. Entonces el barco se hundió en las profundidades de una ola gigantesca. Ella se tambaleó un poco y tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener la espalda pegada a la pared. En ese momento, una voz la asustó al preguntar: ¿Qué está usted haciendo aquí? ¿No sabe que es muy peligroso? Volvió la cabeza y se encontró de frente con un hombre que, por instinto, reconoció como el marqués. Era tal como se lo había imaginado, solo que más apuesto e impresionante. Por un momento, debido a que estaba tan sorprendida de verlo y a que él también lo estaba, no pudo contestar. ¿Quién es usted?, preguntó. Pensé que era Lady Bradwell. Tarina al fin pudo reaccionar. Comprendiendo que era imposible hacer una reverencia como hubiera sido correcto, dijo: Discúlpeme, milord, pensé que a nadie le importaría si salía a ver el mar. Usted es la doncella de Lady Bradwell, dijo el marqués como si hablara en voz alta consigo mismo. Sí, milord. Tarina no tenía idea de que con el cabello rojizo rizándose alrededor de su frente y la increíble blancura de su piel contra la oscuridad de su abrigo y su velo, parecía cualquier cosa menos una doncella. Es evidente que el mar no le afecta, observó el marqués, como si tratara de explicarse a sí mismo por qué ella estaba allí. Espero que no, milord. Es la primera vez que estoy en el mar. Él sonrió. ¿La primera vez?, exclamó. ¿Y qué le parece? Sin detenerse a pensar, Tarina respondió lo primero que se le ocurrió. Estoy escuchando, contestó, la música de su rugido. Al hablar, contemplaba las olas que se estrellaban contra la proa, por lo que no pudo ver la sorpresa que se pintó en el rostro del marqués. Usted no ama al hombre menos, sino a la naturaleza más. ¿Eso es lo que está sintiendo?, preguntó él. Por supuesto, contestó Tarina, y solo quiero mezclarme con el universo y sentir lo que no puedo expresar y que tampoco es posible ocultar. Tarina habló con naturalidad, como lo habría hecho con su padre cuando juntos completaban algún poema, como era ahora el caso. No se dio cuenta de que el marqués la miraba como si no pudiera creer que la oía en verdad. Entonces, como él guardaba silencio, ella volvió el rostro para volver a mirarlo. Sus ojos eran muy grandes y en esos momentos parecían reflejar el verde de las olas. Ya veo que conoce usted la poesía de Byron, dijo, pero el mar parece más picado que nunca, así que le sugiero que vuelva abajo y que lo haga con todo cuidado. Por supuesto, milord, asintió Tarina. Para volver por donde había llegado debió pasar frente al marqués, que se apartó para dejarla pasar. En ese momento una gran ola se estrelló contra el barco y el marqués casi pierde el equilibrio.
Instintivamente Tarina extendió la mano para sujetarlo, pero su gesto resultó innecesario. Él alargó un brazo por encima de la cabeza de ella para apoyarse, y Tarina retrocedió con toda rapidez hacia la puerta. El marqués la siguió, y cuando ambos ya habían entrado de la cubierta, le dijo en un tono seco: aunque comprendo que tiene un espíritu aventurero, sería muy inconveniente que el oleaje la arrastrara hacia el mar, donde no habría la menor posibilidad de salvarle la vida. Como tengo mucho interés en conocer Siam, le prometo a su señoría que tendré mucho cuidado, contestó Tarina. Deteniéndose en el barandal de la escalerilla, logró hacerle una reverencia antes de decir: gracias por ser tan considerado con mi vida. Por el momento siento un gran aprecio por ella. Se dio vuelta y comenzó a descender por la escalerilla con todo cuidado, de modo que una vez más no pudo ver la expresión de asombro que cruzó en el rostro del marqués. Solo cuando llegó a su propio camarote y se quitó el abrigo, húmedo por la brisa, se le ocurrió pensar que había sido una extraña conversación la que había sostenido con un hombre que en realidad le era un desconocido, sobre todo tratándose del marqués. Tal vez no debí de haber dicho nada, pensó muy preocupada, pero comprendió que como él la había sorprendido al presentarse de forma tan inesperada, ella no se había detenido a pensar en lo que decía y simplemente había dicho lo primero que se le había ocurrido. Se percató ahora de que su presencia no la había asustado y se preguntó por qué Betty le tenía tanto miedo. Decidió que en lo que a ella se refería no estaba involucrada en modo alguno con el marqués, puesto que no estaban en iguales términos. A los ojos de él, ella era solo una sirvienta a la que podía ordenarle que bajara, en un tono que no se habría atrevido a usar con uno de sus invitados. Necesito encontrar un lugar en la cubierta donde pueda sentarme sin ser vista, decidió Tarina. No puedo pasar los próximos 2 meses encerrada en mi camarote. Olvidó al marqués y se puso a pensar en la majestuosidad del mar y en la circunstancia de que él había reconocido en el acto la cita que hiciera del poema de Byron, El niño Harold. Debe ser un hombre culto, que ha leído bastante, se dijo, y volvió a preguntarse si habría libros en el yate. Estaba terminando de desempacar, emocionada y encantada con todo lo que Betty le había dado, cuando llamaron a la puerta. Ordenó que pasaran y Hunt apareció en el camarote. Buenos días, mademoiselle, dijo con voz alegre, en su peculiar tono londinense de los barrios bajos. Ya me enteré que salió usted a cubierta y se metió en problemas por eso. ¿Quién se lo dijo?, preguntó Tarina. El amo. Piensa que usted estaba arriesgando la vida. Dijo que si usted cae al mar, no tiene deseos de hacer dar la vuelta al barco, en un mar tan embravecido como ese, para buscarla. ¿Eso es lo que él haría si alguien cayera al mar?, preguntó Tarina con curiosidad. Si me lo pregunta, el amo dejaría que se la tragaran los peces, bromeó Hunt. Siento mucho haber cometido el error de subir a la cubierta, dijo Tarina después de un momento. Pero ninguna de las señoras me necesitaba y el mar me parecía majestuoso. Lo aprecia usted como nadie más lo hace. ¿Están todos mareados? No, el amo y el señor Presswood nunca se marean, pero Lord Lorraine dice que no quiere arriesgarse a que se le rompa una pierna y que va a quedarse en su camarote. Pero su esposa me pidió que le buscara algunos libros para leer. Los ojos de Tarina se iluminaron. ¿Libros?, exclamó. ¿Hay libros en el barco? Centenares, contestó Hunt. El amo tiene un camarote privado lleno de ellos. Tarina unió las manos en un gesto de imploración. Oh, por favor, si va a traerle libros a Lady Lorraine, ¿podría prestarme algunos a mí? Estaba anhelando encontrar algo para leer. Le traeré los que guste, prometió Hunt. ¿Qué le agrada? ¿Hay una buena historia de crímenes? ¿O quizás una de amor y de besos? De esas no creo que haya muchas, porque a su señoría no le gustan. Lo que me gustaría en realidad son libros sobre los lugares a donde vamos. ¿Tiene su señoría algo sobre Siam? Estoy seguro que sí. Pasaremos por Italia, África, las islas griegas, Egipto y la India antes de llegar a Siam. Como quien dice medio mundo, exclamó Hunt. No puedo traerle todos los libros que hay sobre esos lugares, pero creo saber lo que usted quiere. Entonces, por favor, búsqueme algo sobre esos países, suplicó Tarina. ¿En qué idioma los quiere? A Tarina le llevó un momento recordar que se suponía que era francesa, así que contestó. No importa, leo inglés al igual que francés, aunque no sé nada de árabe ni de siamés. Hunt lanzó una carcajada. Supongo que se dará a entender, como lo hago yo a donde quiera que me lleve su señoría. Si la persona con la que hablo es bonita, el amor es un idioma que todas las mujeres entienden.
Como consideró que él estaba hablando de una forma demasiado familiar, Tarina volvió la cabeza hacia otro lado y dijo con lo que esperaba fuera un modo lleno de dignidad: le agradecería, señor Hunt, que me prestara algunos libros, y desde luego tendré mucho cuidado con ellos. Sí, le agradeceré que los cuide, si no quiere que su señoría me corte la cabeza. Él nunca supone que sus invitados deseen leer. Tarina pensó que después de la conversación que acababa de sostener con el marqués, él no se sorprendería de que ella quisiera hacerlo, pero temerosa de que no quisiera prestarle sus libros, se apresuró a decir: por favor, señor Hunt, no se lo cuente a su señoría, pero la verdad es que no resistiría viajar tantos días sin tener nada que leer. No se preocupe, mademoiselle, contestó Hunt. Tendrá usted sus libros. Si su señoría piensa que son para Lady Lorraine, no tengo yo la culpa, y no estaré diciéndole ninguna mentira. Con una sonrisa salió del camarote y cerró la puerta. Tarina lo oyó alejarse por el pasillo. Es un hombre muy amable, pensó. Se preguntó qué pensaría su madre si viera que un sirviente le hablaba con tanta familiaridad, o que se convertía en su cómplice para obtener prestados los libros del marqués sin que él se enterara. Entonces se dijo que su padre comprendería, así que esperó impaciente a que Hunt volviera. El mar continuó embravecido durante 3 días y solo al cuarto, Tarina despertó para descubrir que el barco se movía ya con mucha suavidad y que el mar había dejado de estrellarse contra las claraboyas de su camarote. Betty se había negado de forma terminante a levantarse de la cama, y Lady Millicent había pasado la mayor parte del tiempo en un sueño inducido por la droga. Por lo tanto, Tarina había tenido poco que hacer, excepto conversar con Betty cuando ésta lo deseaba, o dedicarse a leer. Hunt se había acostumbrado a que ella le pidiera que le cambiara un libro a las pocas horas de haberlo traído, porque ya había terminado de leerlo. Como no tenía idea de lo que ella quería, ni ella de lo que había disponible, él escogía libros al azar, cuando su amo se encontraba en el puente o comiendo en el salón. Por esa razón, Tarina se encontró leyendo una mezcla de novelas francesas, libros y guías de orientación turística, y estudios sobre las religiones orientales. No le sorprendió, después de la conversación que había sostenido con el marqués, descubrir que tenía muchos libros de poesía. De algún modo le parecía que eso estaba en desacuerdo con la idea que se había formado sobre su carácter a partir de lo que Betty le había dicho. Entonces pensó que quizás él había llenado su biblioteca con el fin de entretener a sus invitados más que de distraerse él mismo. Los libros sobre religiones orientales no solo le parecieron fascinantes, sino muy instructivos. Hubiera querido que su padre se encontrara allí para discutir con él lo que había leído. Muchas veces le había dicho que aunque él era cristiano, consideraba al budismo como una religión muy justa. Después de haber luchado con varios tratados muy eruditos sobre ese tema, tenía centenares de preguntas en la mente, para las cuales hubiera querido tener respuesta. Hunt le había encontrado un lugar en la cubierta donde, según él, sería difícil que alguno de los invitados del marqués advirtiera su presencia. Le había explicado que cuando los invitados salieran de sus camarotes se sentarían hacia la proa, donde tan pronto como apareciera el sol e hiciera calor, se colocaría un toldo de lona. A Tarina le encontrar un lugar donde podía leer y al mismo tiempo respirar el aire fresco, ya que como buena muchacha de campo no le gustaba estar encerrada. Tan pronto como el mar se tranquilizó, Betty mostró deseos de charlar. «Cuéntame qué está sucediendo», le pidió. «Muy poco, hasta donde sé», contestó Tarina. «Hunt dice que el marqués y el señor Presswood pasan buena parte del tiempo en el puente, almuerzan y cenan juntos, en tanto que todos los demás siguen en sus camarotes». «Si yo tuviera sentido común», señaló Betty, «me levantaría y estaría con el marqués. Pero cuando trato de ponerme de pie, la cabeza me da vueltas. Aunque no puedo decir que he estado mareada, en todo momento me he sentido al borde del mareo». «Entonces quédate donde estás», le aconsejó Tarina. «No hay nada más desagradable para la apariencia que un rostro verde y el estómago revuelto». Las dos chicas se echaron a reír. «De cualquier modo», dijo Betty, «Lady Millicent no ha podido efectuar ningún avance». «Nunca pensé que alguien pudiera mantenerse tan quieto», comentó Tarina. «Sin embargo, cuando despierta es muy desagradable. No deja de decir: tráeme eso, dame aquello. Después toma otra cucharada de lo que mamá habría llamado brebaje del demonio y vuelve a quedarse dormida». «¿Se le ve muy hermosa?», preguntó Betty con tristeza. Tarina comenzó a reír.
Se pone grasa en la cara y tiene el cabello prendido en rizos alrededor de toda la cabeza para que no se le revuelva. Es una lástima que el marqués no pueda verla así, exclamó Betty. Cuando llegaron a Gibraltar, el sol brillaba en todo su esplendor y el mar estaba más tranquilo. Sin embargo, aún hacía frío, y cuando Betty se levantó, dijo que almorzaría en el salón. Tarina la convenció de que se pusiera un grueso vestido de lana que le sentaba muy bien y que llevara un largo abrigo de chinchilla, por si deseaba subir a la cubierta. Estaba muy linda con el cabello bien arreglado por Tarina. Casi era una lástima que tuviera que cubrirlo. Pero el sombrero, con sus delicadas cintas de color azul pálido, le sentaba tan bien que la hacía parecer una auténtica porcelana de Dresde. «Estás preciosa, querida», le dijo Tarina cuando estuvo lista. «No creo que ningún hombre sea capaz de volver para mirar a una sirena como Lady Millicent cuando tú estás presente». «Espero que no», contestó Betty, «y roguemos porque mi ausencia haga que el marqués aprecie más mi persona». «Estoy segura de que así será», dijo Tarina con aire alentador. Vio a Betty alejarse por el pasillo y volvió al camarote para arreglarlo. Unos minutos más tarde llegaron 2 camareros para tender la cama, y ella se dirigió a su propio camarote. Acababa de llegar cuando Hunt asomó la cabeza. «Lady Millicent la necesita», dijo, y desapareció. Tarina se dirigió hacia el camarote de la mujer. «Me dijeron que Lady Bradwell se ha levantado ya», observó con voz aguda cuando Tarina entró. «Sí, milady. Yo haré lo mismo, y ahora veremos si puede arreglarme el cabello sin hacer una maraña con él». Cuando Tarina terminó de ayudar a Lady Millicent a vestirse, ella se veía exquisita, pero no mejoró su humor. Su voz era aguda y en todo encontraba motivo de crítica. Sin embargo, Tarina tuvo que reconocer que parecía muy elegante. Con un traje verde y un abrigo del mismo color, adornado con armiño, Tarina pensó que sin importar lo desagradable de su carácter, su rostro era hermoso y su figura sensacional. No le agradeció la ayuda, sino que, por el contrario, le dio varias órdenes y después se alejó, como una marejada que lo arrastraba todo a su paso. Cuando por fin desapareció de la vista, Tarina lanzó un leve suspiro de alivio. Sentía que Betty jamás podría vencer la competencia en que ambas mujeres se habían enfrascado y que, de una u otra manera, Lady Millicent se saldría con la suya. Tan pronto como comprendió que ya estaban sirviendo el almuerzo en el salón, Tarina tomó los 3 libros que Hunt le había llevado en las primeras horas del día anterior y que ella había terminado ya. Pensó que aquella era una buena oportunidad para escoger otros por sí misma. Caminó por el pasillo, abrió la puerta del dormitorio principal y, como esperaba, allí estaba Hunt. «¿No le importaría, señor Hunt, que pusiera en su sitio estos 3 libros que me prestó ayer y escogiera otros?», le preguntó. «¿Ya los leyó?», inquirió Hunt. «No lo creo». «He leído hasta la última palabra», respondió Tarina. «Leo muy rápido». «Usted es una lectora que devora libros o una mentirosa muy hábil». Tarina no rió y Hunt, como si comprendiera que ella esperaba una respuesta, exclamó: «Entre entonces. Esta es su oportunidad para escoger lo que desee y ver lo que hay. Así, en otra ocasión podrá decirme con exactitud cuáles son los libros que desea». Sin decir más, Tarina abrió la puerta que conducía a la biblioteca privada del marqués. Al hacerlo, lanzó una exclamación ahogada. A decir verdad, nunca había creído que había centenares de libros allí. Pensó en lo inteligente que había sido el marqués al diseñar su yate, ya que había destinado 3 muros de su refugio especial para una estupenda colección de libros. Había libros desde el techo hasta el piso, y para Tarina fue tan emocionante como si la hubieran dejado sola en la cueva de Aladino. Casi no advirtió el escritorio ni el atractivo mobiliario cubierto de cuero rojo. Solo tenía ojos para los libros, y le bastó una rápida mirada para comprender que eran exactamente lo que quería leer. No eran viejos ni pasados de moda, como el comprador había dicho de sus libros. Se trataba en realidad de las últimas obras escritas sobre todos los temas que ella podía imaginar. A medida que recorría los anaqueles, se sintió excitada, como un hombre que acababa de descubrir una mina de oro o encontrar petróleo donde menos se lo esperaba. Por fin, como el tiempo pasaba, escogió un grueso volumen de poesía, otro de egiptología y un tercero llamado Mitos y dioses de la antigüedad. Observó que había varios sobre Siam, pero decidió que esos podían esperar. Era más importante ir tomándolos en orden y saber que disponía del tiempo suficiente para leerlos todos. Los llevó a su camarote y pensó con placer en las horas de lectura que le esperaban.
Entonces se preguntó si el marqués habría escogido los libros o si habría limitado a darle a su secretario la orden de llenar los anaqueles con los últimos volúmenes que hubieran recibido en una librería. Sin importar cuál fuera la respuesta, comprendió que si antes se había sentido feliz a bordo de la Sirena del Mar, ahora su felicidad era completa. Puedo leer y leer, se dijo con satisfacción, en lugar de tener que pelear por un hombre, como lo están haciendo Betty y Lady Millicent, por alguien que quizás no quiera a ninguna de las dos. Una vez más su intuición le dijo que esta era la verdad. No sabía cómo, pero lo sabía. Estaba más segura que nunca, ahora que ya había visto al marqués, de que éste no se casaría con Betty, y, aunque coqueteara con Lady Millicent, ella no significaba nada para él. ¿Qué busca? ¿Qué espera de la vida que no posea ya? Como si una voz hablara dentro de su mente, supo la respuesta. Se dijo entonces que si esa era la verdad, no quería pensar en ella. El Mediterráneo, cálido para la época en que estaban, no solo era azul como el manto de la Virgen, sino tranquilo como el proverbial estanque. A medida que avanzaban hacia el oriente, Betty, sentada debajo del toldo que acababa de levantarse sobre la cubierta de proa, advirtió que Lady Millicent estaba monopolizando al marqués. Había charlado con él durante todo el almuerzo y ahora, cuando él había sugerido que todos salieran a tomar aire fresco, se las había ingeniado para llevarlo aparte, y ambos habían desaparecido. Harry Presswood se apresuró a sentarse junto a Betty, y, como si quisiera distraer su mente de lo que estaba pensando, dijo: «Usted parece más hermosa cada día, y comienzo a cansarme de llamarla Lady Bradwell. ¿Puedo ser más informal y llamarla Betty?» «Por supuesto», sonrió Betty. «También a mí me resulta difícil pensar en usted más que como Harry». «Así es como quiero que me llame», dijo él. «Ahora permítame empezar de nuevo diciéndole lo hermosa que es». La nota de sinceridad en su voz la hizo pensar que ese cumplido era diferente de los que él le había hecho cuando se conocieron, y le recordaba a los que surgían tan fácilmente de boca de los hombres que había conocido en Francia. «Me gusta oírlo», le dijo después de un momento. «Al mismo tiempo, con frecuencia pienso que es injusto». «¿Cómo?», preguntó Harry. «Que la vida es mucho más sencilla para una mujer cuando es bonita». «No siempre». Ella lo miró con expresión interrogante y él explicó. «Las institutrices, las vendedoras de las tiendas, muchas jóvenes en posiciones así, son perseguidas y con frecuencia arruinadas cuando poseen un rostro atractivo». «Supongo que es cierto», reconoció Betty, «pero prefiero no pensar en ello». «¿Por qué no?», preguntó él. «Todo a su alrededor debería ser tan hermoso como usted. No me gustaría verla preocupada, triste o asustada». «Espero no volver a sentirme así nunca otra vez». «¿Fue feliz en su matrimonio?». Se produjo una ligera pausa antes que Betty respondiera. «Prefiero no hablar de ello». «Me ha dado la respuesta que esperaba». «Ahora soy muy feliz». «¿Está usted hablando en términos generales o sobre este momento en particular?». «Ambas cosas», contestó ella risueña. Después de un silencio, Harry dijo: «Hay algo en usted que la hace diferente de las otras mujeres que veo noche tras noche, en todas las fiestas, en todos los bailes y en recepciones a las que asisto». «Me alegra que le parezca diferente, pero ¿en qué sentido?». «He estado tratando de explicármelo yo mismo», repuso Harry muy serio, «y de pronto se me ha ocurrido que se debe a que usted es una mujer buena, lo cual no es común en la sociedad en la que yo me muevo». Betty lo miró con expresión de desconcierto. «Espero ser buena, en verdad, pero si lo soy, ¿qué hacen las mujeres malas para ser diferentes a mí?». «No es lo que hacen», contestó Harry, como si razonara consigo mismo, «sino lo que piensan. Tengo la impresión, Betty, de que sus pensamientos son nobles y hermosos, que usted no odia a la gente con violencia, que no engaña ni miente a las personas que la aman». Betty lanzó un ligero grito de horror. «Espero no hacer nada, nunca jamás esas cosas». «Pero no creo que la mayoría de las mujeres sean tan desprovistas de sentimientos como usted dice». Harry sonrió y se acercó un poco más a ella diciendo: «Olvidemos a las otras mujeres y hablemos de usted». Fin de este emocionante capítulo, que es el número 4 de En pos de una estrella de Bárbara Cartland. Si te gustó, déjame tu like y nos vemos pronto en el próximo capítulo. Bye.